Ya es viernes de 7 días. El día de hoy me tocará acompañarlos en solitario. Álvaro Delgado está atendiendo asuntos personales, pero por aquí estaremos informando sobre todos los trabajos que preparó la unidad de investigación y la unidad de datos en estos últimos 7 días. 7 días que estuvieron marcados, como habrá enterado usted siguiendo los distintos espacios de Sin embargo al aire, por la marcha de la generación Z del sábado pasado, el intento fallido que tuvo lugar ayer, en el cual apenas un puñado de unas cuantas personas salieron a manifestarse en Paseo de la Reforma y pues no se presentaron, no tuvieron ninguna asistencia allá en Ciudad Universitaria. Como parte de estos trabajos que le venimos preparando, el día de hoy, por ejemplo, publicamos en sinembargo.mx un texto precisamente de Álvaro Delgado, en el que nos cuenta cómo a la par que se fue dando toda esta convocatoria y demás para la generación Z, Ricardo Salinas Pliego está reclutando. Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales impulsores de esta marcha, como ha quedado demostrado en distintos espacios de Sin embargo al aire, pues al mismo tiempo está reclutando un ejército de guerreros para librar lo que ellos denominan la batalla cultural. Esta batalla cultural, como mencionan al estilo libertario de Javier Milei, contra la izquierda, una batalla cultural en la cual ha estado reclutando desde personajes como el Tumbaburros, como lo conocemos, como él mismo ha reconocido, hasta otros del corte de Enrique Krause, por ejemplo, a quien le hicieron lo invitaron como parte de estos homenajes de la revista Vuelta, un acto que incluso sale en la portada de Vértigo, que tiene lugar en los distintos espacios de Grupo Salinas, como parte de una de las más recientes adhesiones, sumas ideológicas, que sin duda ha sido bastante llamativa, al tratarse de Ricardo Salinas Pliego, de un personaje de derechas, y Enrique Krause, un intelectual, como se ha llamado, como se le considera, que han tenido que unir fuerzas ante un enemigo en común, si usted lo quiere ver, cómo ha sido y cómo es el actual gobierno de izquierda que está en México. Vamos a ver este primer trabajo que hace el director de la unidad de investigaciones, Álvaro Delgado, y regresamos. El magnate Ricardo Salinas Pliego ha integrado a su causa no solo a los recursos de sus 3 canales de televisión y la revista Vértigo, que protegen sus intereses económicos, políticos e ideológicos, sino también a una variedad de figuras nacionales y extranjeras. Entre ellas se encuentran intelectuales conservadores como Enrique Krause, representantes de Claudio X González Guajardo y activistas y medios digitales abiertamente de extrema derecha. Su objetivo declarado es librar la batalla cultural contra la izquierda y entrenar a jóvenes guerreros que estén dispuestos a darse en la madre por su proyecto de oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum. Este incremento en la postura radical de Salinas Pliego coincide con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obligan a pagar parte de una deuda de 74,000 millones de pesos. Entre las acciones que financia se incluyen reuniones de intelectuales y activistas para debatir sobre el autoritarismo en México y adoctrinar a jóvenes según sus intereses. Esto fue revelado por Jesús Rendón, un político que se autodenomina de derecha dura y conocido como Tumbaburros. Rendón relató una instrucción directa de Salinas Pliego. El tío Richie me encargó algo. Me dijo: oye Tumba, yo necesito puro pinche guerrero dispuesto a darse en la madre. Ya ven que el tío Richie es bien grosero. Entonces me dijo: yo necesito, aparte de todo el chorizo que les va a aventar ahí, les digas a la gente como ustedes, en unos años después de formarse, van a tener que ir a pelear por puestos de elección popular o por esa narrativa que nos urge hoy ganar. Entonces me dijo: quiero puro guerrero. Esta revelación fue hecha durante el Festival de la Libertad, celebrado el 9 de noviembre en la Universidad de la Libertad, propiedad del magnate en alianza con la red Atlas Network. El rector de esta universidad es Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien fue funcionario de
confianza de Rosario Robles durante la estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Jesús Rendón afirmó que no cobró por su conferencia para formar líderes de opinión. Tanto él como Díaz Cuervo forman parte del reclutamiento más amplio de Salinas Pliego, que también incluye al grupo de Enrique Krause, director de Letras Libres, y a personeros de Claudio X González Guajardo como María Amparo Casar Pérez y al español Javier Negre, director del medio de reciente aparición La Derecha Diario. Javier Negre, quien fue despedido de El Mundo de España y ha sido señalado como propagador de mentiras, se unió al proyecto después de que Salinas Pliego viajara a Argentina en diciembre pasado, invitado por Javier Milei. Allí, el magnate instó a los empresarios a meter lana a los medios y a las personas que están dando la lucha por la batalla cultural para ganarle a los zurdos de mierda. En enero de este año, con la aparición de La Derecha Diario en México, Negre escribió: "Apoyaremos el resurgimiento de una nueva derecha y de comunicadores que no tengan miedo al sistema corrupto. Este medio, existente solo en redes sociales, sirve como escaparate para extremistas de derecha sin rigor informativo, y su director se declara perseguido político desde que Sheinbaum lo identificó como convocante de una marcha. Al igual que Salinas Pliego, estas figuras han sido convocantes e instigadores de movilizaciones opositoras, como las de la Marea Rosa a favor de Xóchitl Gálvez y la más reciente de la Generación Z, la cual generó violencia en el Zócalo y provocó una nueva confrontación con el gobierno de Sheinbaum. Días antes de esa marcha, Salinas Pliego y Krause organizaron el encuentro La Libertad de Vuelta en el Colegio Nacional y la Universidad de la Libertad. Este evento, que rememoraba un coloquio organizado hace 35 años por la revista de Octavio Paz, incluyó mesas sobre economía, democracia y derecho. En una de ellas, moderada por Krause, el ministro en retiro José Ramón Cosío afirmó que en México el Estado de Derecho es débil, crece la extorsión de funcionarios y existe una vinculación del gobierno con el crimen organizado. Desde antes de que tuviera lugar esta marcha de la Generación Z aquí sin embargo, de hecho, un lunes antes, 5 días antes de que tuviera lugar esta movilización, un reportaje de nuestra compañera Dulce Olvera daba cuenta cómo los convocantes sí tenían ligas partidistas, aun cuando ellos insistían en que no era así. Posteriormente, el jueves, desde la conferencia mañanera, vuelve a salir un informe propio de Infodemia, en el cual vuelven a dar cuenta de las ligas partidistas en la convocatoria de esta protesta. El viernes, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela adelantan que lo que se va a ver ese día es a los mismos personajes de siempre que habían acudido previamente a la Marea Rosa y otro tipo de movilizaciones. El sábado, nuestra compañera Montserrat Antúnez acude a esta marcha y corrobora que en efecto se trataban de los mismos personajes. En los días subsecuentes empieza a hablar de que el gobierno los había reprimido, incluso llegando a ridículos de que este gobierno represor había cerrado las estaciones de metro aledañas, una cuestión que tiene años sucediendo y que siempre se ha hecho en los distintos gobiernos como parte de medidas de protección civil. Bueno, y entre todo este ruido posterior que surge de la movilización, un personaje empieza a llamar la atención: Edson Saúl Andrade Lemus, un personaje que uno de los principales convocantes de los rostros visibles de la Generación Z, que reitera, denuncia cómo según los partidos se estaban apropiando de la movilización, que reitera, afirma, sostiene que él no tenía ninguna liga partidista, cuando tanto Álvaro Delgado como Dulce Olvera habían reportado previamente que él había buscado ser candidato a concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo en junio de 2024, en un documento en el cual se le nombra militante. Posteriormente, de hecho, revisamos nosotros y actualmente él no milita ni en el PAN ni en el PRI, pero en ese momento en el que busca el cargo se habla de militante, él como otros tantos, en los cuales no se les da la candidatura por no cumplir con los requisitos debidos. Posteriormente, Luisa María Alcalde Luján, la dirigente nacional de Morena, da a conocer en conferencia de prensa cómo mantiene Andrade Lemus a la fecha un contrato de
con el Partido Acción Nacional, el cual confirma el propio joven al tiempo que dice que por lo mismo va a tener que dejar el país, el cual confirma Jorge Romero Herrera, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Lo que aquí también le venimos a dar a conocer es que los mismos datos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia dan cuenta de que Edson Saúl Andrade Lemus había trabajado previamente entre 2021 y 2022 para el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Es decir, esas supuestas ese argumento del cual él no tenía ninguna liga partidista, pues se fue desmoronando con el paso de los días, y es precisamente de lo que habla esta investigación que le traemos ahora. Alito Moreno Cárdenas elevó el tono de su defensa de los detenidos. En un tuit escribió: "Pinche narcogobierno represor de mierda. ¿Van a seguir haciendo como que aquí no pasó nada? ¿De verdad pretenden ocultar a todos los heridos, golpeados, sometidos y detenidos? ¿Creen que con sus gatos, paleros y maquinaria de propaganda van a cambiar la conversación?" Posteriormente, Morena exhibió los vínculos partidistas de uno de los convocantes. Se trata de Edson Saúl Andrade Lemus, quien fue aspirante del PRI a concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo y participó en la toma violenta del Senado. De acuerdo con Morena, recibió 2.106.810 pesos en contratos del PAN. Una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia confirmó que trabajó para el CEN del PAN entre julio de 2021 y diciembre de 2022. Andrade Lemus mantiene un discurso que apela a la libertad, similar al de la ultraderecha, y participa en el medio Viceversa, que impulsa la figura de Ricardo Salinas Pliego. Aunque se presenta como apartidista, documentación del PRI confirma que buscó una candidatura como concejal, donde es referido como militante. Un oficio interno del PRI fechado del 12 de febrero de 2024 declaró improcedente su registro por no acreditar la totalidad de los requisitos de elegibilidad. En una búsqueda que realizó, sin embargo, no encontró que actualmente figure en el padrón de militantes de dicho partido. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, reveló facturas que demuestran que el PAN contrató a Andrade Lemus en febrero de 2025 por 2.106.810 pesos, divididos en 12 pagos mensuales. Ante estas revelaciones, Andrade Lemus confirmó los contratos y anunció que dejará el país. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum había exhibido en su conferencia a creadores de contenido ligados a la oposición que impulsaron la marcha, entre ellos el perfil de Andrade Lemus. En respuesta, él declaró en un video: "La presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales". En el video, que supera las 946.000 visualizaciones, añadió: "La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian". Argumentó que los jóvenes son quienes más desaparecen en el país y que ni las vallas ni el ejército los protegen. Andrade Lemus había declarado anteriormente a MBS Noticias: "Me ponen como parte del PRI, que fui ex candidato a concejal. No milito en ningún partido político". Aseguró que se sumó a la convocatoria de forma espontánea, sin que nadie lo contactara o le pagara. También esta semana nuestro compañero Arturo Daén, de la unidad de datos que encabeza Daniela Barragán, publica un texto en el cual desmiente 10 de las mentiras que se encargó de difundir días después de la marcha Ricardo Salinas Pliego, una serie de bulos, de fake news que se encargó de difundir desde su cuenta de Twitter, cuestiones como que había francotiradores ahí en los alrededores para cazar a los jóvenes, imágenes que no correspondían, señalando que detrás de las vallas había bidones de huachicol sin presentar ningún
ningún tipo de pruebas, hablando de desapariciones forzadas al momento del choque policial, del choque entre policías y el bloque negro, lo cual también fue desmentido, sosteniendo sin pruebas otro tipo de acusaciones como la difusión de imágenes que correspondían a otras marchas para hablar de supuesto abuso policial. A eso se suma la desinformación que se difundió desde esta cuenta de la Derecha Diario en México, de este Javier Negre, este personaje que da a conocer en su cuenta de Twitter de supuestos planes para usar ataques con agujas en las movilizaciones cuando no se encontró en ningún tipo de denuncias en ese sentido, y otras desinformaciones, noticias falsas, reportes sin sustento que fueron difundidos de manera dolosa tanto por Ricardo Salinas Pliego como por esta cuenta de la cual es uno de los patrocinadores. Vamos a ver esta investigación que llevó a cabo nuestro compañero Arturo Daen y regresamos. Francotiradores en Palacio Nacional. El gobierno usó agujas contra manifestantes. Barron Trump celebró la movilización de la llamada Generación Z. La mayoría de quienes marcharon eran jóvenes. Estas son al menos 10 mentiras que difundieron Ricardo Salinas Pliego, sus canales y sus aliados de la Derecha Diario para exaltar la marcha Generación Z en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Salinas Pliego replicó un tuit de Guacamaya Leaks donde se aseguró que había francotiradores en Palacio Nacional, listos supuestamente para atacar a los manifestantes. Pero esto es falso. Con búsqueda inversa identificamos que la imagen es de 2021 y no muestra francotiradores, sino a personal con dispositivos antidrones. Desde el inicio del recorrido y después de la marcha, el conductor de TV Azteca, Manuel López San Martín, insistió en decir en televisión abierta y en sus redes que decenas de miles de jóvenes acudieron a manifestarse, pero no dio ninguna fuente, no citó algún reporte oficial o algún conteo independiente. Sin embargo, constató en su cobertura de la marcha que los jóvenes no fueron la mayoría. En sus crónicas, medios como El País y El Universal coincidieron en describir que hubo pocos jóvenes de la Generación Z. Salinas Pliego también replicó durante la marcha un tuit del locutor José Ramón San Cristóbal, donde se mira a policías pateando a una manifestante, pero la imagen es de junio de 2020, cuando en efecto policías agredieron a una adolescente. Aunque entonces, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum condenó que se diera ese abuso policial y los agentes fueron presentados ante las autoridades. El magnate también desinformó al publicar sin sustento que el gobierno ejecutó desapariciones forzadas de manifestantes. La Secretaría de Seguridad Capitalina informó sobre 20 personas detenidas que participaron en hechos violentos durante la protesta y 20 más remitidas por faltas administrativas. Pero no se trata de desapariciones forzadas, como acusó Salinas Pliego. No tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados ni tampoco desaparecidos como han tratado de difundir. No hay detenciones arbitrarias. Las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos. El canal ADN Noticias de Salinas Pliego también difundió que Barron Trump, hijo de Donald Trump, supuestamente había criticado en la red X el caos en la marcha, porque cuando un país queda en manos del crimen organizado, la gente eventualmente explota. Pero el tuit no es de Barron Trump, es de una cuenta que desde su perfil aclara que no es oficial. Melania Trump, madre de Barron, ha robado a su hijo en otra cuenta, que no tiene mensajes publicados hasta ahora. Salinas Pliego también difundió que Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López habían proporcionado bidones con huachicol para reforzar las vallas frente a Palacio Nacional, pero no presentó ninguna prueba para sustentar esa acusación. El conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, aseguró que la manifestación era a partir de una convocatoria ciudadana, omitiendo que integrantes de partidos políticos, de grupos opositores como La Marea Rosa y Televisión Azteca, promovieron las protestas. Esa televisora alentó las manifestaciones luego de que la Suprema Corte fallara en contra de Ricardo Salinas Pliego, obligando a que el empresario pague 48,000 millones que deben impuestos. El medio La Derecha Diario, del consultor argentino Fernando Cerimedo y el periodista español Javier Negre, también esparció mentiras sobre la manifestación. Los aliados de Salinas Pliego difundieron un video supuestamente de simpatizantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, advirtiendo que usarían agujas contra manifestantes de la Generación Z. Pero en la grabación no se identifica a ninguna persona. La Derecha Diario no hizo ninguna verificación para confirmar la veracidad del video, y en las protestas no se observó ningún ataque de ese tipo. La Derecha Diario también difundió que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum
Sheinbaum se burló de la generación Z y ordenó reprimirlos. Falso. En Tabasco, la presidenta hizo un llamado para que las protestas fueran pacíficas. La derecha a diario incluso criticó que la presidenta no quiera dejar el gobierno, pese al repudio que los mexicanos sienten por ella y su partido. Pero encuestas como las de Mitofsky, Encol y El Financiero muestran que tiene más de 70% de aprobación en México. Información de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México da cuenta cómo desde 2018 hasta octubre de 2025, concretamente hasta el 17 de octubre de 2025, lo que se muestra es cómo cada año han ido aumentando las marchas violentas en las que ellos atribuyen la presencia del bloque negro. Mientras en 2018 y 2019, por ejemplo, cada año contabilizaron 6 movilizaciones que derivaron en actos violentos en fechas muy específicas como el 8 de marzo, el 2 de octubre, entre 26 y 29 de septiembre, 25 de noviembre, que son fechas que normalmente hay manifestaciones en las que participan algún tipo de integrantes del bloque negro identificados así por las propias autoridades. Hacia 2023, 24 y 25 vemos un repunte importante. 2023 fueron 18 casos, 2024 31, 2025 hasta octubre el 17 de octubre se contabilizaban 28 casos. Si sumamos esta última manifestación del 15 de noviembre serían 29 que terminaron en actos violentos atribuidos a uno de estos bloques negros, grupos anarquistas radicalizados. Es información que da la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y a partir de la cual elaboramos este reportaje que vamos a ver ahora. El llamado bloque negro se ha convertido en una presencia constante en las marchas de la Ciudad de México, participando en al menos 125 protestas donde han causado destrozos o agredido a elementos policiales. Estos grupos se caracterizan por vestir de negro, usar pasamontañas y portar objetos como martillos para realizar actos violentos. Según el Proyecto contra el Extremismo, el bloque negro es un movimiento internacional de protesta formado por anarquistas violentos que buscan eliminar el poder de los gobiernos e instituciones financieras. La organización señala que se trata principalmente de una táctica de protesta más que de un grupo cohesionado. Las autoridades mexicanas han identificado grupos anarquistas en al menos 14 estados del país, reconocidos por sus acciones violentas que incluyen pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y uso de armas de fuego. El bloque negro ha estado presente consistentemente en conmemoraciones históricas como el 2 de octubre y el 26 de septiembre. Las cifras oficiales muestran un aumento significativo en marchas violentas en los últimos 3 años, mientras en 2018 y 2019 se registraron 6 movilizaciones con afectaciones por año. En 2023 hubo 18 casos, en 2024 alcanzaron 31 incidentes y en 2025 ya se contabilizan 28 manifestaciones violentas hasta el 18 de octubre. El pasado fin de semana, grupos embosados derribaron las vallas que protegían Palacio Nacional y atacaron a elementos de la policía capitalina. Este incidente resultó en 100 policías lesionados y 19 detenidos, según reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La jefa de gobierno, Clara Brugada, expuso que estos violentadores tenían 2 objetivos principales: hacer parecer que un gran número de personas se oponen a la Cuarta Transformación y crear una narrativa de represión por parte del gobierno capitalino. La mandataria afirmó que ninguno de estos propósitos se concretó. Brugada detalló las consecuencias de los enfrentamientos, señalando que de los 100 policías lesionados, 60 recibieron atención en el lugar por lesiones menores y 40 fueron trasladados a hospitales. 14 uniformados permanecían hospitalizados con lesiones que incluían golpes, quemaduras y algunas heridas consideradas graves. Nuestra compañera Montserrat Antúnez
se sumerge a un reporte de inteligencia que difunde el Centro Nacional de Inteligencia a partir de distintos hallazgos de distintas agencias, en el cual se da cuenta cómo en todo el país existen 18 grupos radicales, grupos anarquistas radicales, distintos tipos de bloques negros, por decirlos así, que son más bien un movimiento, no es que tengan una cabeza visible, pero identifican a 18 de estas agrupaciones, todas ellas operando en la Ciudad de México, al ser la sede de los tres poderes de la Unión, y además, en otros 13 entidades, grupos de distinto tipo, con distintos tipos de nombres que son reconocidos por las autoridades federales desde 2021, me parece que es este informe de inteligencia, en el cual nuestra compañera Montserrat Antúnez expone cómo varios de estos grupos se han ido radicalizando cada vez más y particularmente las maneras en las que operan. Vamos a ver esta investigación de nuestra compañera Montserrat Antúnez y regresamos. Autoridades federales tienen identificados desde 2022 en la Ciudad de México y el país la presencia de al menos 18 grupos que se autodenominan anarquistas. 7 de ellos son descritos como tendencia radical y protestan con acciones violentas. Así lo muestra un análisis elaborado por el Centro Nacional de Investigación. De acuerdo con el reporte de inteligencia hecho público por el colectivo de hackers Guacamaya Leaks, que filtró miles de archivos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trata de grupos caracterizados por sus acciones violentas, pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y armas de fuego. En la protesta de este 15 de noviembre, convocada por políticos de derecha con el nombre Marcha de la Generación Z, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México atribuyó a integrantes de estas organizaciones, a las que se refirió como Bloque Negro, los ataques contra policías para derribar las vallas metálicas que colocó el gobierno federal para proteger Palacio Nacional. También los responsabilizó del intento de entrar a la fuerza al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el análisis del CNI expone que todo movimiento social o antisistémico tiene efectos en la Ciudad de México, porque dijo, en la capital están asentados los tres poderes de la Unión. El análisis identifica a organizaciones que se manifiestan en la capital del país. En el caso de los grupos autodenominados anarquistas, confirmó que tienen presencia en al menos 14 entidades. De acuerdo con este estudio, los 18 principales grupos anarquistas identificados para 2022 son Acampada Revolución, Bloque Anarco Sur, Bloque Anarco Norte, Bloque Autónomo Libertario Jalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chantiolín, Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, Ocupache, Centro Social Ocupado Casa Naranja, Secta Pagana, Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria. De ellos, 7 fueron descritos con tendencia radical, es decir, las autoridades federales los señalan por realizar pintas en edificios gubernamentales, públicos y privados, reparto de panfletos en marchas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y de armas de fuego. Los grupos que desde entonces son identificados por este tipo de protestas son la Coordinadora Estudiantil Anarquista, que agrupa al Comité Libertario Preparatoria número 3, el Comité Libertario Preparatoria número 7 y al Comité Libertario Preparatoria CCH Oriente. Otros grupos con tendencia radical son Ocupache, Instinto Salvaje, Cruz Negra Anarquista y Anarquistas de México, Federación Anarquista de México. Entre los actos violentos que el CNI relacionó con grupos anarquistas, destaca la ocupación del Auditorio Justo Sierra o Che Guevara de la Facultad de Filosofía de la UNAM el 3 de marzo de 2014, donde ubicó entre los responsables a José Luis, a quien identificó con el apodo de El Chompiras, e Irene, con el apodo de Matsura, a quienes describió como ex estudiantes expulsados del CCH Naucalpan. Señaló que él ha sido
sido investigado por ataques a la paz pública en una protesta del 2 de octubre de 2010 y se le investiga por intentar quemar vivos a profesores del CCH Naucalpan. A ella por ataques a la paz pública y daños a la propiedad en una protesta del 2 de octubre de 2013. En el estudio también se identificó a otras 10 personas ocupantes del auditorio con antecedentes de ataques a la paz pública, daños a la propiedad ajena, robo en pandilla, amenazas, narcomenudeo, lesiones y amenazas. Entre ellos, Jorge Emilio Esquivel Muñoz, alias el George, investigado por ataques a la paz pública y detenido en marzo de 2016 por el delito de narcomenudeo. Ese mismo año, el 31 de julio, José Luis El Chompiras fue detenido junto a otros 4 hombres y una mujer por la entonces Procuraduría General de la República como resultado de una denuncia interpuesta por la UNAM por el delito de daño en propiedad ajena, relacionado con la ocupación del Auditorio Che Guevara. Entre finales de 2014 y principios de 2016, las autoridades federales atribuyeron a grupos anarquistas protestas como la del incendio de una estación y un vehículo del Metrobús en Ciudad Universitaria, la quema de la puerta principal de Palacio Nacional el 8 de noviembre de 2014 en una protesta para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la búsqueda con vida de 43 normalistas desaparecidos, lo que resultó en 18 personas detenidas, y el incendio de un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma durante una protesta contra el alza de la tarifa del metro en diciembre de 2014. Los años siguientes, los incidentes se centraron en confrontaciones directas con autoridades. El 1 de diciembre de 2015, 18 jóvenes fueron detenidos por ultrajes y disturbios registrados en el tercer aniversario de la toma de posesión del expresidente Peña Nieto. El Centro Nacional de Investigación también registró acciones para respaldar a integrantes de grupos anarquistas que se encontraban detenidos, como el 12 de octubre de 2016, cuando documentó que presuntos anarquistas realizaron bloqueos en Avenida Insurgentes con llantas a las que le prendieron fuego e intentaron incendiar una unidad del Metrobús. De igual forma, asoció a grupos anarquistas la agresión contra estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco que se manifestaron en la ciudad universitaria de la UNAM el 3 de septiembre de 2018. Para esta agresión, expuso el centro de investigación, fueron agredidos con piedras y petardos por un grupo de aproximadamente 50 porros. Muchas gracias por acompañarme, no olvide dejar su like y sobre todo los invitamos como siempre a suscribirse tanto a Sin Embargo al Aire, Estudio B y a Estudio B de Sin Embargo al Aire. En este otro trabajo que fuimos preparando a lo largo de la semana, nuestra compañera Dulce Olvera da cuenta cómo las universidades de todo el país han servido también como una especie de nidos en donde han surgido grupos de choque, grupos anarquistas, bloques negros. Particularmente habla con el académico Hugo Sánchez Gudiño de la FES Aragón, quien ha estudiado durante años estos fenómenos de estos grupos de choque, estos grupos anarquistas, y él le platica particularmente cómo desde los años 60 se empiezan a dar a partir de grupos porriles o no se van radicalizando y derivan hasta lo que hoy conocemos como grupos anarquistas o bloques negros. Es en esta entrevista y en este texto que nos trae nuestra compañera Dulce Olvera una suerte de génesis, una suerte de ruta, de rastrear la ruta de estos grupos radicalizados dentro de las instituciones educativas. Vamos a ver este reportaje de nuestra compañera y regresamos. Los grupos de choque universitarios han mostrado picos de violencia en la última década, incluyendo la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, las manifestaciones por Ayotzinapa, el ataque a estudiantes en rectoría cuando López Obrador ganó la presidencia y recientemente en la marcha de la Generación Z, donde algunos integrantes del bloque negro llevaron sierras eléctricas para cortar las vallas del Palacio Nacional. El académico Hugo Sánchez Gudiño, estudioso del porrismo durante 3 décadas,
Paz, explica que los bloques negros en México tienen tendencia de izquierda, pero sus acciones violentas contra policías los acercan a intereses de derecha. A mucha gente la desconcierta porque sus acciones en ciertos momentos, como ahorita, los acercan con la derecha, que está desesperada por encontrar elementos que deslegitimen o desacrediten el gobierno de Claudia Sheinbaum, afirmó. Autoridades federales tienen identificados desde 2022 en la Ciudad de México al menos 18 grupos que se autodenominan anarquistas, incluyendo el Bloque Negro. 7 de ellos son descritos con tendencia radical y protestan con acciones violentas, según un análisis del Centro Nacional de Investigación. En la UNAM, las protestas actuales se enfocan contra la inseguridad interna, agudizada por el asesinato de un joven en el CCH Sur, y contra la burocracia dorada de la rectoría, conformada por el rector Leonardo Lomelí, la Junta de Gobierno y algunos directores que defienden sus privilegios académicos. El Bloque Negro representa una suma de colectivos diversos. Hay zapatistas, hay feministas separatistas, hay anarcos. En el Bloque Negro tenemos unas 10 corrientes muy diversas, explicó Sánchez Gudiño. Su punto en común es la postura radical de enfrentamiento al capitalismo y al aparato represivo del Estado. Históricamente, los grupos de porros de derecha en la UNAM surgieron después del 68, siendo el más conocido el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, un porrismo fascista cuyos dirigentes se hacían llamar los 12 Apóstoles. Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, era patrocinador de El Muro, como él mismo documentó en sus memorias. Este jueves 20 de noviembre, la cuenta de Generación Z México convocó a una segunda manifestación en el Ángel de la Independencia y dentro de la UNAM. Sánchez Gudiño observó que quienes estarían convocando de la UNAM son estudiantes de la Facultad de Derecho, más afines con el espíritu anti-4T y anti-Sheinbaum. El académico prevé que si esta movilización tiene éxito, la burocracia dorada y el rector de la UNAM tendrán otro frente de protesta estudiantil, sumando a los de derecho y de derecha a los ya existentes de la izquierda moderada y Bloque Negro. Con orígenes en la década de los 20, los grupos de los porros y encapuchados se han adaptado al contexto político. En los años 70 respondían a intereses del poder político bajo Luis Echeverría, como documenta la tesis Las Porras, estudio de casos de un grupo de presión universitario de 1975. A partir de los años 80 aparecieron rasgos novedosos en estos grupos con el incremento de actividades delictivas, incluyendo el narcomenudeo, como se observa actualmente dentro de las facultades, prepas y CCHs. Para inicios del milenio, se diversificaron entre viejos grupos de choque y otros que entraron al deporte para formar las barras bravas. Estos grupos de choque ya no son los delincuentes de antes, sino ahora ya están permeados por el propio narcotráfico, dijo Sánchez Gudiño. En septiembre de 2018, estudiantes que protestaban contra la violencia de género en la UNAM fueron atacados por grupos porriles de Azcapotzalco y Naucalpan, dejando al menos 14 heridos. En mayo de 2024, otro ataque porril afuera del CCH en Naucalpan dejó varios heridos y un estudiante fallecido. Después de Ayotzinapa, estos colectivos se redujeron en tamaño, pero desde 2024 volvieron a ganar fuerza. Sánchez Gudiño comentó que en las manifestaciones del 2 de octubre de 2025 y el fin de semana pasado no eran unos poquitos, se le sumaban muchísimos jóvenes, gente del movimiento del sombrero y activistas de otros colectivos. Finalmente traemos un trabajo de nuestra compañera Romina Gándara, quien analizó las cifras de asesinatos de alcaldes a nivel nacional desde 2003, que es digamos el año el que pudo remitirse, desde donde hay evidencia periodística, así como en distintos informes, es decir, en el gobierno de Vicente Fox, hasta la actual administración. Lo que se desprende de estos datos particularmente es un nivel, cómo se disparan, particularmente con Felipe Calderón Hinojosa, los asesinatos de alcaldes en todo el país, particularmente el año más violento a la fecha sí es 2010, y a nivel de administración fue la de Enrique Peña Nieto, donde más asesinatos se registraron.
Es en ese sentido que me despido, los dejamos con este reportaje que elaboró nuestra compañera Romina Gándare. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Un saludo desde aquí a Álvaro Delgado, quien estará con nosotros muy seguramente dentro de 8 días. No olviden dejar su like, aún están en tiempo, así como de nuevo los invitamos a suscribirse a este canal, así como a nuestro canal hermano Estudio B de Sin embargo al aire. Muchas gracias a Emma Juárez en los controles y nos vemos dentro de 7 días. Hasta luego. Los asesinatos de alcaldes en México representan una problemática persistente que ha afectado a todos los partidos políticos a lo largo de 2 décadas. Un recuento documenta 115 homicidios dolosos de presidentes municipales entre 2003 y 2025, evidenciando la vulnerabilidad de este cargo en el sistema político mexicano. Durante el gobierno de Vicente Fox se registraron 5 asesinatos de alcaldes. El primer caso identificado ocurrió el 19 de octubre de 2003 con el homicidio del alcalde priista de Petlalcingo, Puebla, Jorge Vergara Tapia. La situación se agravó significativamente en el sexenio de Felipe Calderón, donde los asesinatos aumentaron un 620% respecto al periodo anterior, totalizando 36 casos. Este incremento coincidió con el inicio de la estrategia de confrontación contra el crimen organizado, conocido como Guerra contra el Narco. El gobierno de Enrique Peña Nieto se convirtió en el más letal para los alcaldes, con 38 homicidios registrados. La violencia alcanzó su punto más álgido durante esta administración priista. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se documentaron 25 asesinatos de alcaldes. La violencia continuó manifestándose a lo largo del sexenio, particularmente en estados con fuerte presencia del crimen organizado. La administración de Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, ya registra 11 asesinatos en poco más de un año. El más reciente fue el de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Analizando por años individuales, 2010 fue el más violento con 16 alcaldes asesinados, seguido por 2018 con 10 homicidios. La distribución anual muestra que esta violencia nunca ha cesado completamente, fluctuando entre 1 y 16 casos por año. El patrón de género es marcado. De los 115 alcaldes asesinados, 106 eran hombres y 9 mujeres. Los asesinatos de alcaldesas comenzaron en 2012 durante el gobierno de Calderón, con Marisol Mora Cuevas como primera víctima documentada. Michoacán destaca como uno de los estados más peligrosos, con 20 alcaldes asesinados desde 2005. Sin embargo, Oaxaca ocupa el primer lugar con 21 víctimas en los últimos 20 años, seguido por Guerrero con 12 y Veracruz con 10. El asesinato de Carlos Manso en Michoacán, junto con el del líder limonero Bernardo Bravo, reavivó el debate sobre la violencia en esta entidad. Entre 2012 y 2024, Michoacán registró 22.196 homicidios en la población general. Estudios internacionales como el de Armed Conflict Location and Event Data Project explican que los funcionarios locales son atacados para restringir, intimidar o castigar a administradores civiles. En México, el 62% de los ataques son directos, incluyendo tiroteos y golpizas, superando el promedio global del 50%. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.